Hola amigos, yo soy Rosemary Bimdascona. Esto es Zapoteco en la ENA, donde voy compartiendo una porción de la clase de Zapoteco 3 este semestre 1 de 2021. En los últimos videos hemos estado hablando de las oraciones o cláusulas. Siempre en una oración hay por lo menos una palabra que es el núcleo de esta oración, y el núcleo de la oración es la palabra que está predicando. La palabra que está predicando nos cuenta algo sobre la situación. Prototípicamente, la palabra que está predicando es un verbo, aunque no siempre lo tiene que ser. Primero vamos a ver unos ejemplos con verbos, quizás después les muestro un ejemplo sin verbo, una oración no verbal lo llamamos. Bueno, pero estas oraciones sí son verbales. Estuve viendo mi tesis en el último video, entonces ahorita estoy jalando unos ejemplos de ahí de mi tesis. Algunas cosas que se me olvidaron y ya me están interesando de nuevo. Bueno, aquí tengo una oración que consiste en una sola palabra, y esa palabra es un verbo que tiene el prefijo de imperativo. Esto es la palabra come, ¿sí? Yo estoy diciendo come. Y en el caso donde hay un imperativo, no necesitamos poner el sujeto. Se entiende que el sujeto de un imperativo es un sujeto de segunda persona, pero no hay que marcar este sujeto explícitamente. Entonces, cuando tienes un verbo en imperativo, sí es posible tener una oración que únicamente consiste en el núcleo de la oración, que es en este caso este verbo en imperativo, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos el verbo no está en imperativo, y entonces hay un segundo elemento que es el sujeto. En esta oración se bañó, tenemos el perfectivo de bañarse, y luego tenemos pronombre de tercera persona humano de respeto, me. Y pueden observar que el orden es verbo sujeto. Y entonces esta oración consiste en el verbo más el sujeto. Normalmente, en una oración independiente, normalmente el sujeto está presente, pero el sujeto puede estar ausente bajo ciertas circunstancias. En el último video les mostré una construcción en zapoteco que tiene diferentes nombres, como reflexivo de posesión o construcción de sujeto cubierto, donde el sujeto no se pronuncia en la posición normal para sujetos, que es la posición postverbal, si es correferente con el poseedor de un objeto directo, ¿sí? Entonces eso es uno de los casos excepcionales donde no tenemos que tener una palabra que únicamente está funcionando como sujeto, como lo que tenemos en este caso. Otro ejemplo donde no tienes que tener un sujeto explícito es este caso del imperativo. Y hay otros casos cuando tenemos oraciones que no son independientes, pero son subordinadas. Esto quizás en este mismo video lo vamos a ver más adelante. Bueno, y también cuando tenemos una oración transitiva, podemos tener más de una frase nominal porque hay más de un argumento en una oración transitiva. Este verbo revolverlo es un verbo transitivo, y existe esta convención en la lingüística zapotecana, por lo menos muchos aprovechamos de esta convención, que es glosar el verbo en la glosa en español con lo cuando es transitivo y con se cuando es intransitivo. Entonces aquí está el verbo revolverlo,
pero seguramente tiene su pareja, el otro verbo intransitivo que sería revolverse. En unos casos no es necesario, como quizás matar, sabemos que es transitivo, ¿no? Y no hay modo de confundirnos. Pero en el caso de un verbo en español como revolver, no sabemos, si nada más ponemos revolver, no sabríamos si el verbo en zapoteco es transitivo o intransitivo, ¿verdad? Porque podría ser revolverse, podría ser revolverlo. Entonces la convención que usamos muchos es incluir uno de esos pronombres, el lo o se, en la glosa en español para indicar la transitividad del verbo. Este verbo es transitivo. Y como es un verbo transitivo, tenemos aquí el sujeto de primera singular y aquí tenemos el objeto directo. Este pronombre inanimado es un enclítico. Y en este caso, en esta lengua, les conté en otro video, ¿no? Sobre los pronombres. Esto es coateco. Y en coateco tenemos las formas más plenas como na, yo. Y aparte hay formas más truncadas que son los enclíticos, como en este caso la versión enclitizada sería la N con tono descendente. Es una versión más reducida de este pronombre. ¿Y dónde ocurriría? Ocurriría después de una palabra que termina en vocal. Pero como esta palabra termina en consonante, en la cha, no vamos a poner una N nada más ahí, ¿sí? Entonces, tenemos el pronombre independiente acá. Y después de ese pronombre tenemos el enclítico que representa el objeto de tercera persona inanimado. Estoy recordando que una vez Bernard Comrie me hizo una observación que cómo sé que esta forma na no es también un enclítico. Eso se me quedó y quedé pensando, pero creo que no lo he resuelto. Si me acuerdo bien de su comentario, él dijo, pues supongo que no hay modo de saberlo. Y quizás sí no hay modo de saberlo, ya no estoy segura. En otras lenguas, por ejemplo, el Diza Shiza de Tanetse de Zaragoza o el zapoteco de Tlacolulita, ¿no? En lenguas que tienen formas independientes con esa base que hemos visto, como la o la, en esas lenguas, esas formas con esa base son los pronombres independientes y las otras formas sin esa base son los enclíticos. En esta lengua no hay esos pronombres con esa base. Entonces, na es bastante plena porque tiene más de un segmento. Los enclíticos en esta lengua suelen ser de un solo segmento. Bueno, pero como en las otras lenguas, ¿no? Como en Dizashiza, el B también es una forma CB, igual que esta na. Y ahí sí lo analizo como un enclítico. Y empiezo a preguntarme qué es la diferencia con esta na y con el B. A ver, contesto mi propia pregunta. La diferencia entre na en coateco y B en Dizashiza es que en coateco na puede ocurrir en una posición preverbal. Por ejemplo, si está focalizado, si hay un tópico nuevo, si hay alguna especie de énfasis y quieres mencionar al sujeto antes del verbo, puedes decir na, pero no puedes usar el enclítico que es la pura N ahí, porque no tendría un anfitrión. En cambio, en Dizashiza, yo creo que be existe como un pronombre que ocurre después de un verbo del cual es un sujeto, ocurre después de un sustantivo que posee, pero ¿puede ocurrir antes? Sí puede ocurrir antes de un sustantivo cuando está funcionando como un clasificador, como por ejemplo, vi Juan
el señor Juan. Pero si no me equivoco, no puede ocurrir solo antes de un verbo como un sujeto adelantado. En esa posición tendrías que usar Levi. Checamos con Nelson, pero yo creo, si no me equivoco, que es así. Entonces, aunque fonológicamente bi y na son semejantes porque son formas CB, creo que sí hay una diferencia sintáctica, porque na puede ocurrir antes de un verbo, como un sujeto adelantado, pero bi, en cambio, creo que no. Bueno, ya resolví eso. Pero el punto es que eso es un ejemplo transitivo que tiene un verbo, que es el núcleo de esta oración, más un sujeto, más un objeto directo. Y pues también podríamos tener ejemplos con adjuntos, con oblicuos, que suelen ser expresiones locativas. En unos casos podrían ser expresiones temporales o de instrumentos, ¿no? Instrumentales. Bueno, en este caso, esto sí es un adjunto porque este verbo sentarse sí puede ocurrir solo sin este tipo de expresión locativa. Entonces, yo voy a interpretar que esto es una frase nominal. Todo esto quiere decir, me voy a sentar en el suelo. Aquí, en este caso, tenemos el sujeto adelantado. Está ocurriendo antes del verbo. Normalmente, la posición para un sujeto, la posición canónica en lenguas zapotecas es después del verbo, pero en algunos casos puede ocurrir antes también. Aquí sí ocurrió antes. Luego tenemos el verbo y luego aquí tenemos algo que podrías considerar literalmente como cara, tierra, o si tienes un análisis de que son preposiciones, podrías considerar que es algo como en tierra, algo así. Pero quiere decir en el suelo. Me voy a sentar en el suelo, ¿sí? En este caso, este verbo es un poco interesante. En ciertos casos, en lenguas zapotecas, la primera persona singular elide el rasgo glotal de una raíz nominal que posee, o un verbo cuyo sujeto es el primero singular. Si esas raíces normalmente son glotalizadas, pueden perder la glotalización con sujeto o poseedor del primer singular. Pero en este caso pasa lo opuesto. Este verbo normalmente tiene tono ascendente modal, es una vocal modal, pero en este caso se glotaliza porque tiene un sujeto de primera singular. Es otro caso de morfología suprasegmental asociado con la primera singular. Ok, entonces, ¿qué podemos tener en oraciones? Obligatoriamente tenemos una palabra que predica y eso es el núcleo y prototípicamente es un verbo. Y en la mayoría de las circunstancias tenemos un sujeto explícito, aunque hay ocasiones en que no. Y en muchos casos tenemos verbos transitivos donde además del sujeto también tenemos un objeto. Y en adición a estos elementos puede haber otras frases nominales más que son oblicuos si es que son obligatorios, o en este caso adjuntos si son opcionales. ¿Verdad que les dije que pondría como un ejemplo de una oración no verbal? Bueno, yo ni sé esto en qué lengua será, en cuateco, miahuateco, o si es igual en ambos, pero sería algo como muesht. Creo que unas lenguas ponen la R ahí y otras lenguas no. Bueno, pero este es un préstamo, quiere decir maestro. Y na, primera singular, ¿sí? Bueno, lo estoy escribiendo con el tono de cuateco, digamos que es cuateco. Entonces, aquí tenemos una frase nominal
que consiste en un solo sustantivo. Y aquí tenemos otra frase nominal, que es un pronombre. Muestra. Y esto quiere decir, soy maestra. Pero fíjense que no hay un verbo aquí, ni una cópula. Y no es necesario. Puedo poner un sustantivo aquí en posición inicial y que ese sustantivo predica. Como si fuera un verbo cuyo sentido sería ser maestro. Igual podría poner un adjetivo como, qué sé yo, alta, ¿sí? Y la palabra alto y luego yo y sería soy alta. Y en ese caso el adjetivo alto estaría funcionando igual a como si fuera un verbo con el sentido ser alto. Pero a diferencia de los verbos, los sustantivos y los adjetivos nunca van a llevar toda esta morfología flexiva que vimos a lo largo del Zapoteco 2 el semestre pasado. Pueden estar en posición inicial de una oración y pueden predicar, pero no pueden recibir la flexión morfológica. Entonces, este ejemplo sería un ejemplo de una oración no verbal. Y en este caso podremos decir que muestra es el núcleo de esta oración. Pero en la mayoría de los casos, sí, el núcleo es un verbo y serían como los otros ejemplos que vimos. Ok, los ejemplos que vimos antes fueron ejemplos de oraciones independientes y siempre consistían, por lo menos, en un núcleo que era un predicado. En la mayoría de los casos era un verbo, la palabra que estaba predicando, pero en algunos casos sí es posible tener un sustantivo o un adjetivo que predica. Y casi siempre también hay un sujeto, pero la excepción es cuando es un imperativo. Y en muchos casos hay otros argumentos también. Pero esas son diferentes opciones para una oración independiente. También vimos que los argumentos centrales vienen más cerca al verbo, ¿no? Que en este caso tenemos orden canónico, verbo, sujeto, objeto, adjuntos, argumentos oblicuos, etc. También hemos visto que es posible para los argumentos que normalmente vienen después del verbo, en particular el sujeto, pero en ocasiones otros argumentos también, es posible adelantar esos argumentos y pronunciar, por ejemplo, un sujeto que es un nuevo tópico en el discurso o que está focalizado, si es posible adelantarlo antes del verbo. Ok, todo eso hemos visto hasta ahora en oraciones independientes. Ahora vamos a ver combinaciones de más de una oración. Hay unas cosas que yo no sé todavía, ¿sí? En particular, algo que no he explorado, pero sé que está ahí en lenguas zapotecas, es los verbos seriales. Y para saber más sobre eso, les recomiendo la tesis de maestría de Ambrosio Gutiérrez, ¿sí? Que está en la carpeta de lecturas para esta clase. Inclusive en los primeros ejemplos que vamos a ver ahorita, quizás hay algo pertinente ahí, pero a ver, les puedo mostrar unas cosas de mi tesis, pero sí son cosas que requieren más análisis. Quizás alguno de ustedes tiene alguna idea. Bueno, vamos a empezar a ver un ejemplo que quiere decir él o ella va caminando y comiendo tortillas. Puede ser tortilla o tortillas porque no hay marcación de número en esta lengua, es el coateco de nuevo. Ok, fíjense que en español
este ejemplo se traduce con una conjunción y. ¿Qué es una conjunción? Es una palabra que liga dos constituyentes del mismo tipo. En este caso, una oración y otra oración. O quizás en español una frase verbal y otra frase verbal, qué sé yo. Puede unir frases nominales, frases preposicionales, oraciones, etc. Ok, sí existe una conjunción que se traduce como y. Sí existe en Cuateco, es na, pero no necesariamente ocurre en todititos los casos donde usarías una conjunción en español. Falta que yo pienso más estos datos, pero ustedes pueden pensarlo junto conmigo, ¿no? He estado pensando que aunque no aparece una conjunción en estos ejemplos, quizás sí estos son ejemplos de una especie de coordinación. Quizás sí viene siendo como verbos seriales, pero yo necesito leer más para estar segura que eso es. Nada más pensemos descriptivamente en qué son las cosas que encontré aquí sobre posibles órdenes cuando tienes dos oraciones independientes. Quiere decir, ninguna de estas oraciones está incrustada dentro de la otra oración. Quizás son oraciones coordinadas en una oración más grande, pero creo que tendrían el mismo estatus de oraciones independientes. ¿Qué son órdenes posibles? Porque ya hemos visto en casos de una sola oración independiente que puedes tener orden verbo sujeto, o sea, verbo sujeto objeto, ¿no? También puedes tener orden sujeto verbo objeto. Pero a ver, en este caso tenemos dos oraciones y en este ejemplo las dos oraciones tienen el mismo sujeto. Podemos decir que tienen sujetos correferentes. Eso quiere decir que el sujeto de uno de los verbos es una frase nominal que se refiere a la mismísima entidad en el mundo real, la misma persona en este caso, que la frase nominal que es el sujeto de la otra oración, ¿sí? En este caso es el pronombre de tercera persona humano de respeto. Ok. Entonces, él o ella va caminando y comiendo tortillas. ¿Y qué decimos aquí en zapoteco? Tenemos el prefijo realis, tenemos una forma imperfectiva del verbo caminar. Puse el diagonal inverso, ¿por qué? Porque hay un proceso morfofonológico que está marcando esta forma como diferente. No es la raíz caminar nada más, porque está marcada con palatalización, es esta yod. Entonces la Z y también el moño son parte de la raíz caminar, pero esa raíz caminar se interrumpe con la yod que está marcando el aspecto imperfectivo, ¿sí? Entonces, como para no poner muchos guiones y como tenemos un morfema discontinuo, ¿sí? La Z y la E, entonces mejor lo voy a marcar con la glosa para el imperfectivo y la glosa para el verbo caminar unidos con diagonal inverso. Ok, entonces tenemos prefijo realis, forma imperfectiva del verbo caminar y el enclítico para tercera persona humano de respeto, ¿sí? Y podemos ver que eso corresponde a va caminando. Interesante. Y luego él o ella es aquí. Ok, ¿y qué tenemos aquí? Otra vez el imperfectivo. Y luego tenemos un
realis imperfectivo, verbo comer, y otra vez el pronombre tercera persona humana de respeto, y el objeto yath, que es tortilla. Ok, literalmente es camina ella, come ella tortilla, ¿sí? Y se puede traducir como él o ella va caminando y comiendo tortillas. En este caso, ¿qué vimos? Vimos que tenemos un verbo intransitivo, caminar. No caminas a algo, ¿no? Puedes caminar al perro, pero yo no sé si puedes usar este verbo en zapoteco con ese sentido. Bueno, caminar es intransitivo. Entonces tenemos orden verbo sujeto. Y aquí tenemos un verbo transitivo y tenemos orden verbo sujeto objeto. ¿Sí? Verbo sujeto, objeto. Fíjense, yo creo que sí son verbos seriales porque no he leído la tesis de Bocho, no por falta de interés, por falta de tiempo, pero sí lo he ojeado y se me hace, ustedes tienen que checarlo, pero se me hace que él dice que los verbos seriales en zapoteco tienen sujetos correferenciales y están marcados con la mismísima flexión. O sea, si un verbo está en imperfectivo, el otro verbo también está en imperfectivo. Si uno está en perfectivo, el otro también va a estar en perfectivo, etc. ¿Sí? Y en este caso que vemos, igual, los dos verbos están en imperfectivo y los dos verbos tienen el mismísimo sujeto. Ustedes que tengan más tiempo que yo, lean la tesis. Pero este mismo sentido, ella va caminando y comiendo tortillas, también se puede expresar de otras formas. Me dia dam yet. Él o ella camina, va caminando, come, él o ella, tortilla. Ok, es posible adelantar el sujeto de caminar en vez de tenerlo en la posición canónica que es después del verbo, puedes adelantarlo antes del verbo y tener sujeto verbo, verbo sujeto objeto. Puedes tener un sujeto adelantado. Acuérdense, ¿por qué adelantamos los verbos en zapoteco? Normalmente, creo, es por estas tres razones. Introducir un nuevo tópico. Hemos estado hablando de fulano de tal y ahora vamos a hablar de fulana de tal. Estamos cambiando de tópico. Y entonces la primera vez que menciono a fulana de tal, la voy a colocar en posición preverbal. ¿Sí? Escasez de chismes en la pandemia, ¿verdad? No hay chismes. Bueno, a ver cómo va a ser la nueva vida post pandemia. Si vamos a ser iguales de chismosos o más chismosos o menos chismosos que antes. Veremos. Experimento científico, social. Ok. Entonces, ¿por qué tenemos en lenguas zapotecas normalmente un sujeto preverbal? Puede ser para introducir un nuevo tópico. Puede ser para marcar que ese sujeto está focalizado, que está en foco, que es nueva información. O porque estamos traduciendo del español al zapoteco y el orden SVO de español nos influye y terminamos usando orden SVO. Esas son las tres situaciones más comunes donde los hablantes de lenguas zapotecas usan un sujeto preverbal. Ok, entonces en este ejemplo vimos que podemos adelantar el sujeto del primer verbo, pero dejar el sujeto del segundo verbo en su posición canónica. Pero aquí, en este tercer ejemplo, vemos que también podemos adelantar el sujeto antes del primer verbo y que ese sujeto cuente simultáneamente como sujeto de ambos verbos.
¿sí? Donde no hay un sujeto aquí ni acá. Únicamente ocurre una sola vez aquí y se entiende que es el sujeto de ambos verbos. Todos estos órdenes en anaranjado son formas que fueron rechazadas por mi colaborador como agramaticales. ¿Y cuáles son? No, bueno, aquí vimos que podemos tener dos sujetos explícitos, cada uno en la posición canónica postverbal. Y aquí vimos que podemos adelantar el sujeto en la primera oración, pero dejarlo en posición canónica en la segunda oración. Y aquí vimos que podemos adelantar el sujeto y tenerlo antes del primer verbo y no tener un sujeto explícito después de ninguno de los dos verbos, ¿sí? Vimos que esos tres órdenes son posibles. Pero aquí vemos que no podemos tener una sola ocurrencia del sujeto de ambos verbos o sujeto correferente de ambos verbos y colocarlo en esta posición después del segundo verbo. Eso es agramatical. Tampoco podemos colocarlo en posición postverbal del primer verbo y que cuente como sujeto de ambos. No se puede. Y aquí vemos que no podemos tener un sujeto antes del primer verbo y también después del primer verbo y nada aquí. Por ejemplo, imaginemos, ¿no? Que este me sería, no sé qué tanto ven con la luz, perdón por eso, pero aquí dice me, ziam, da, yeth, que sería orden SB, SB, O. Creo que la idea es que este me sería sujeto adelantado de nzia y que esta M sería sujeto adelantado del da, pero como ahora está ocurriendo después de nzia que termina en vocal que quizás sea enclitizada, pues pero no se puede. Y aquí vemos que no puedes dejar el primer sujeto en orden canónico, pero adelantar el sujeto del segundo. O sea, no podemos aquí tener nuestra oración normal y probablemente la parte gramatical es esta parte. No podemos adelantar el sujeto del segundo verbo para que ocurra antes de este verbo. Y en este otro caso, yo creo que es equivalente a este, pero sin la forma enclitizada, con la forma independiente. No podemos tener orden SB, SBO. O sea, no, ¿qué vemos? En resumen, ¿no? ¿Qué vemos en estas formas agramaticales? Comparando las agramaticales con las gramaticales, vemos que podemos adelantar el sujeto del primer verbo únicamente. Y también podemos adelantar el sujeto antes del primer verbo, pero hacer que esa ocurrencia del sujeto cuente como sujeto de ambos. Pero no podemos adelantar el sujeto del segundo verbo únicamente, o sea, hacer que la primera oración es normal y la segunda con un sujeto adelantado no se puede. Tampoco podemos adelantar ambos sujetos y tener dos ocurrencias, no se puede. No podemos, en estos primeros dos, vemos que no podemos mencionar esta tercera persona humana de respeto una sola vez y que cuente como sujeto de ambos verbos, dejándolo en una posición postverbal. Ni después del segundo verbo, ni tampoco después del primer verbo. Solamente puede contar una sola ocurrencia de me como sujeto de ambos verbos simultáneamente si está en esta posición antes del primer verbo.
Hablemos un poco de esto y admito libremente, hay cosas que no he pensado sobre esto porque no son, este tipo de datos no son los datos que yo estoy pensando todo el tiempo, ¿sí? Una cosa que me brinca la atención es esto, que yo me acuerdo cómo conseguí estos datos y se ve que no fue de textos, ¿no? Seguramente yo elicité esta oración o quizás por accidente en otro día me dio algo con una de estas estructuras y me dio una traducción Lázaro o algo así. Y entonces fui deduciendo, ok, y elicité algo equivalente con esa estructura y ahí empecé a explorar. Oh, y también lo podría decir así, sí o no, ¿no? Oh, y también lo podría decir así, sí o no. Y probando todos los órdenes posibles, lógicos, para ver cuáles serían aceptables y cuáles no. Ok, desde el primer video de este semestre no hemos estado hablando mucho de metodología y diferencias teóricas, ideológicas, ¿no? Yo creo que aquí probablemente sí se revela algo interesante que difícilmente yo hubiera descubierto analizando textos. O por lo menos todos estos datos en anaranjado nunca van a ocurrir en textos. ¿Y cómo sé que son agramaticales? O sea, ¿cuántos textos tengo que analizar sin ver esta estructura para concluir que es agramatical? ¿Sí? Pero si yo pregunto a alguien en segundos, yo puedo tener una respuesta y una hipótesis de que esta estructura es agramatical. ¿Cuántas líneas en un texto tienen este tipo de estructura con dos verbos cuyos sujetos son correferentes? No es en todas las líneas que hay algo así. Entonces, ¿cuántos ocurren en un texto? ¿Y cuántos textos tendría que ver para llegar a semejantes conclusiones? ¿Sí? A veces, cuando están en clases con maestros generativistas, o yo en mi caso viendo colegas en Facebook que son generativistas, a veces los veo decir cositas como que la elicitación es más científica. Y bueno, yo rechazo totalmente esa noción, pero sí entiendo por qué lo están diciendo, y es por esto que ellos pueden aislar un fenómeno que quieren investigar y aquí como hacer algo más controlado, ¿no? Pueden ellos aquí preguntar con todos los posibles órdenes para ver cuáles son aceptables y cuáles no, ¿sí? Y bueno, yo entiendo por qué piensan ellos que es más científico, porque, o sea, así sí consigues datos que dicen que esto es gramatical y esto no, y estos órdenes son posibles, estos no. Y es como si fuera un experimento, ¿no? Ok, entiendo eso, pero lo que yo diría que ellos deben pensar un poco más es esto. No está mal que ellos hagan esto, esta especie de licitación. Yo no estoy en contra para nada, sí lo hago. Pero esto no puede ser tu pan de cada día. ¿Por qué? Por muchas razones. ¿Ustedes no han estado en una clase de lingüística donde están hablando de ejemplos en español? Y el maestro pregunta si algo es gramatical o no, y verdad que hay desacuerdo en el salón. A mí me tocó en inglés y sí hubo desacuerdo en el salón. Ok, primer punto, va a haber diferencias de opinión entre hablantes nativos de la misma lengua sobre la gramaticalidad de ciertos ejemplos. Yo creo que hay ciertos ejemplos que todo el mundo va a estar de acuerdo que está bien o está mal. Pero hay ejemplos marginales donde va a haber desacuerdo, ¿sí? Eso es un punto. Segundo punto,
Este ejercicio de determinar si es posible decir algo o no, cuando nosotros nos preguntamos eso, ¿qué tanto estamos en la realidad? Miren, les doy el ejemplo de adultos prescriptivistas que ustedes, todos nosotros podemos a veces escucharlos regañar a niños y decirles a los niños que eso no se dice, que eso supuestamente no es gramatical. Pero si tú seguirías a ese adulto con una grabadora, en muchos casos ellos mismos usan esas estructuras que dicen explícitamente a los niños que no se dicen. ¿Sí? Por ejemplo, el code switching. Me acuerdo de un exnovio y fuimos a casa de sus hermanos y uno estaba de visita de Estados Unidos porque estaba viviendo allá y su hijo era bilingüe, los padres eran bilingües y el hijo dijo algo, no me acuerdo qué dijo, pero metió una palabra de inglés en una oración en español y los padres lo estaban corrigiendo que no debes decirlo así, que debes usar esta otra palabra en español. Y al rato el niño regresó a jugar con sus juguetes y estamos entre los adultos y ellos mismos estaban metiendo mucho inglés. Ok, eso es un tipo de ejemplo, pero simplemente hablando de la gramaticalidad, yo mismo editando mis videos, ¿no? Digo cosas espontáneamente que si yo estuviera escribiendo algo y voy repasando mis oraciones y corrigiendo, editando, sí digo cosas espontáneamente que yo no creo que son gramaticales. Sí, o sea, claro, estoy hablando en mi segunda lengua, es otro factor, pero aún si yo estuviera grabando un video en inglés y editándolo, ahí también de vez en cuando voy a decir cosas espontáneamente que si me preguntas, a ver, ¿esto sería gramatical o agramatical? A lo mejor voy a decir que no, eso es agramatical, no se puede decir. Pero en realidad sí lo digo de vez en cuando. Entonces, o sea, puedes considerar que son errores de habla y sí son cosas que sí son agramaticales. O puedes concluir que los juicios de gramaticalidad no están basados 100% en la realidad de cómo hablamos, sí, espontáneamente. Me acordé de un chiste, a ver si me acuerdo bien. Voy a ver si ustedes lo han escuchado o no. Hay un extranjero que viene a México. Como me lo contaron a mí, estaba en Querétaro. Y en Querétaro estaba tomando clases de español para extranjeros. Pero estaba viviendo en Querétaro, escucha cosas en la calle, ¿no? Y luego está ahí con la maestra del español. Y él dice, maestra, yo tengo una confusión, tengo una duda. Aquí veo una palabra que se escribe P-U-E-S, pues. Pero en la calle yo escucho que a veces la gente dice pues y otras veces la gente dice pos. ¿Eso es la misma palabra o son diferentes palabras o cuándo debo decir pues y cuándo debo de decir pos? Y la maestra prescriptivista dice, no, pues pos no es una palabra, no se dice, nadie dice pos, la palabra es pues, esa es la única palabra, pues siempre se dice pues. Y el señor dice, oh, ok, entonces no existe la palabra pos, pero existe la palabra pues. Únicamente hay una palabra y esa palabra es pues. Y no se dice pos, solamente se dice pues. ¿Y qué dice ella? Pues sí. Si alguien que no hable tu lengua, que es un lingüista, te viene y te hace estas preguntas, ¿cuál es la dinámica social entre ustedes? No todos somos iguales, ¿verdad?
Hay lingüistas que son súper mejor amigos con las personas con quienes están trabajando. Hay lingüistas que están trabajando con sus propios parientes. Hay lingüistas muy neuróticos, con trastornos y todo, y que difícilmente se adaptan a otra cultura y quizás tienen dificultad en relacionarse con la gente. Puede haber ciertas dinámicas, ¿no? De poder, desigualdad. Y pues ciertas personas no caen tan bien a ciertas otras personas. Hay muchos tipos de dinámicas que pueden existir, ¿no? No puede existir una situación en que alguien diga que sí nada más para complacerle a esta persona, aunque no. O donde uno... Hay ciertas personas que dicen que sí muy fácilmente. A lo largo de mi vida, muchas veces me ha pasado que alguien hablante nativo de español me ha dicho que yo no tengo acento. Eso es obviamente falso. Yo sé que es falso. Ustedes también saben que es falso. ¿Qué quiere decir? Que me estaban halagando. Eso es lo que quiere decir. Que me querían caer bien. O que aunque sí tengo acento, yo rebasé las bajas expectativas que ellos tenían para personas estadounidenses que normalmente no aprenden tanto español, ¿no? Entonces, con decirme que yo no tenía acento, no quería decir eso. O sea, no quería decir que yo no tenía acento, quería decir que hablaba mejor español que otros gringos, ¿sí? O en un caso pasan otras cosas como los europeos lo detectan menos porque perciben que estoy hablando español mexicano. Y eso es lo que les resalta y no el hecho de que lo estoy hablando con un acento gringo, ¿sí? Pero, o sea, fíjense, es demostrable que muchas veces la gente dice cosas sobre la lengua y la percepción del habla que no son cosas ciertas, pues. Entonces, ¿qué quiere decir cuando te dicen que si tú no eres de ahí y vas y preguntas si puedes decir esto o no, ¿no crees que la misma persona que dice que yo no tengo acento te va a decir a ti que, oh, sí, sí, joven, sí puedes decir eso, está bien? ¿No crees? Ok, eso es un problema. Pero ya viendo estos datos ahorita con algo más de experiencia, yo digo, ok, sé que estos no pueden ocurrir, pero sé exactamente por qué no pueden ocurrir. Y estos ejemplos transcritos así en AFI o en ortografía en la tesis no indican nada de la prosodia, de la entonación. Y la yo de ahora pregunta, ¿quién era la yo de aquel entonces? O sea, ni me acuerdo qué tanto yo sabía de la prosodia. Quizás sí, quizás sí elicité estos ejemplos con entonación que indicaba claramente que eran dos oraciones. Por ejemplo, menzia, mendayet. Quizás sí lo dije así y lo rechazó. Pero ¿qué tal si la yo de aquel entonces no lo decía con esa entonación y decía algo como menzia, mendayet? O no sé, pero ¿qué tal si no puse atención a la prosodia y la razón que la persona lo rechazó fue más por mi entonación que el orden de constituyentes, ¿no? Sería bueno tomar notas sobre esas cosas. Cuando lo estás haciendo, quizás hacer un apunte para el ti del futuro, el tú del futuro, para que vas a saber que sí lo, que sí lo licitaste con tal entonación, ¿no? Ok. Y a ver, estos tres ejemplos
aceptables, gramaticales, totalmente fuera de contexto, alguien me dice que sí es posible decirlo con este orden y con este orden. Totalmente fuera de contexto, pero ese ejercicio de elicitación no me dice cuál es el contexto en que podría usar sujeto, verbo, sujeto, objeto, y cuál es el contexto en que podría yo usar sujeto, verbo, objeto. ¿Y qué es la diferencia entre este segundo y este tercer ejemplo? O sea, me dice que son aceptables, pero no me dice bajo cuáles condiciones. ¿Sí? Y por eso es importante trabajar con textos. Quizás puedes hacer este ejercicio y una vez que descubras que estos órdenes son posibles, quizás puedes hacer una búsqueda en tu corpus para encontrar casos con esta misma estructura y esta dentro del habla fluida, espontánea, natural. ¿Sí? Ok, entonces, a ver, ¿qué puntos he hecho aquí? ¿No? Yo propongo una metodología mixta que incluye la elicitación y también incluye los textos del habla fluida. Pero voy a tomar todo en cuenta. Que alguien me dijo que esto es agramatical, lo voy a tomar en cuenta. Que alguien me dijo que esto es posible, lo voy a tomar en cuenta. Que encuentro ciertas estructuras en un texto, lo voy a tomar en cuenta. Pero voy a dar más peso a los ejemplos espontáneos que a los ejemplos elicitados, porque son más artificiales y están fuera del contexto. Y sí. Entonces, yo no diría que son más científicos. Yo diría que te puede ayudar a aislar ciertos fenómenos y llegar a ciertas conclusiones más rápido, pero la ciencia es para estudiar el mundo real y no un mundo imaginario. Entonces, yo no diría que es más científico. Y para personas con mi tipo de ideología no suena muy creído cuando otros dicen que esto es más científico, porque yo creo que vale la pena hacerlo, pero lo veo más artificial que los datos naturales, ¿sí? Todos estos métodos pueden ser científicos, ¿no? Estamos tratando de analizar un fenómeno, ¿sí? Y yo digo, ¿por qué no usar como una combinación de métodos? Bueno, ok, eso es una cosa que hemos visto con estos datos. Otra cosa es, pues, ¿qué es? Por ejemplo, esto. Esto es coordinación y la razón que puedes tener un sujeto correferente para ambos tiene que ver con que son verbos seriales. Tiene que ver con que hay alguna relación entre estos dos verbos porque va comiendo mientras va caminando. Y son acciones simultáneas. Quizás hay una conexión semántica ahí. Bueno, hay cosas aquí para analizar en otro momento si llego a eso en esta vida. Pero por ahora simplemente observen esto. Hasta ahorita en este video, ¿no? Hemos visto que existen las oraciones independientes, que siempre tienen un núcleo que está predicando. Hemos visto que con la excepción de los imperativos, esas oraciones siempre tienen un sujeto. Y hemos visto que a veces hay otros argumentos y adjuntos también, pero mínimo tienen un sujeto. Y hemos visto que en lenguas zapotecas el sujeto canónicamente ocurre en posición postverbal, pero bajo ciertas circunstancias puede adelantarse y ocurrir antes del verbo. También hemos visto que es posible que tienes dos oraciones adyacentes que comparten el mismo sujeto, que es un sujeto correferente. Y hemos visto que
bajo ciertas circunstancias, cada verbo tiene su sujeto explícito en cierta posición, pero también hay una circunstancia que desconocemos porque no son datos naturales, pero se supone que existe, donde puedes adelantar el sujeto y mencionarlo una sola vez antes del primer verbo y no mencionarlo más, ni después del segundo. Pero lo que no sabemos, porque estos datos no vienen de un texto, es bajo cuáles circunstancias puedes adelantar este sujeto. Y hemos visto que no puedes adelantar el sujeto correferente del segundo verbo solamente o independiente de lo que está pasando con el primer verbo. Yo supongo que donde vimos aquí que no se puede adelantar el sujeto del segundo verbo. Ok, a ver, ¿por qué ha de ser eso? Mencioné las razones en que se adelantan los sujetos en zapoteco, ¿no? En traducción del español. Vamos a descartar esa posibilidad aquí. Aunque fue un ejemplo elicitado, lo elicité en zapoteco con varias formas que fueron aceptadas o rechazadas, ¿no? Entonces, eso no es la razón que esto es inaceptable. Ok, ¿cuáles son las otras dos? Pues, ¿qué es un tópico nuevo o qué es foco, que es nueva información? ¿Cómo puede ser que el sujeto del segundo es algo nuevo cuando apenas se mencionó en la primera oración? Quizás es por eso. Ok, pero sí falta descubrir pragmáticamente cuál es la diferencia entre estas dos oraciones, ¿sí? Ok, aquí yo diría que en estos ejemplos en azul turquesa tenemos dos oraciones independientes, pero quizás sí tienen alguna relación como coordinación. Hay que leer más sobre verbos seriales. Ok, pero lo que quiero decir es que voy a contrastar este tipo de ejemplo con oraciones dependientes, oraciones que están incrustadas dentro de otras oraciones. Ok, ahora tengo otros ejemplos en pizarrón. Perdón, que ya tengo demasiadas cosas en mi pizarrón y no pude ponerlos al lado de los primeros ejemplos, que hubiera sido bueno para contrastarlo, pero si necesitan volver unos minutos atrás podrán comparar con lo que vimos con esos ejemplos donde voy a decir que son oraciones coordinadas con sujetos correferentes. El futuro dirá si estoy mal en eso, pero lo importante es que no hay, en esos ejemplos que les mostré, yo no diría que ninguno de las dos oraciones está subordinada. En otras palabras, ninguna de esas dos oraciones, en los ejemplos que vimos antes, está incrustada dentro de otra oración, ¿sí? Ok. En este caso sí. En este caso hay dos oraciones y una está incrustada dentro de la otra como su complemento. Hay algunos ejemplos que están abiertos a otras interpretaciones, pero no todos. Vamos a ver. Ok. Vamos a empezar con ejemplos con el sentido él o ella fue, o ni necesitamos él o ella, ¿verdad? Pues fue a matar moscas. Obviamente esto también es un ejemplo licitado. ¿Por qué? Porque nunca nadie diría esto en el mundo real. Porque ¿quién se va con el propósito de matar moscas? O sea, matas las moscas que se meten contigo donde estás, pero no vas en busca de moscas para matar. Hay mejores cosas para hacer con tu tiempo en esta vida, ¿no? La vida es corta. No creo que nadie va a decir esto. Pero
En el mundo imaginario, si podremos decirlo. Ok. El mundo imaginario de la licitación. Entonces, esto en Coateco, en Dishke, se puede expresar como Nja Youth Mengag. Nja. Esto es una forma irregular. No sigue los mismos patrones morfológicos de otros verbos. Este verbo ir tiene temas con y sin yod, como ya y como a, nada más. Pero la sibilante, eso se ve más como la forma imperfectiva de otras lenguas, como el amateco y el miahuateco, pero normalmente no ocurre eso en Coateco. Y además, esta forma con la sibilante se traduce como si fuera una forma perfectiva. Fue, no es que se va. No está diciendo que seguido se va a matar moscas o en ese momento se está yendo a matar moscas. Se traduce como fue a matar moscas. Entonces, sí es irregular esta forma. Ok, bueno, digamos que es perfectivo. Fue, y entonces aquí tenemos una forma que creo que ya les hablé en otro video, ¿no? De estas formas que yo etiqueté como infinitivo y como M, creo que sí. Y yo dije que en mi tesis, yo dije que esta forma sirve como complemento específicamente de verbos de movimiento, como ir. Y, o sea, tiene una yod donde el potencial tendría una gamma. O sea, no es potencial. Y aquí en este verbo tiene tono ascendente, donde la forma que llamo infinitivo tendría bajo. Entonces no es lo mismo que esta forma tampoco. Bueno, es una forma particular que cuando la raíz verbal es de vocal inicial, toma una yod. Mejor decir tema verbal en vez de raíz verbal. Cuando el tema verbal es de vocal inicial, toma una yod. Y toma los mismos cambios, exhibe los mismos cambios tonales que el verbo exhibe en potencial. Ok. Entonces tenemos esta forma M matar. Luego tenemos el sujeto y el objeto. Ok. Esto ya es diferente a lo que vimos con va caminando y comiendo tortillas, porque en ese caso, aunque él o ella tercera persona humana de respeto, aunque era el sujeto correferente de ambos verbos, no podría, era agramatical, no podría ocurrir después del segundo verbo únicamente en ese ejemplo. Pero aquí sí, aquí ocurrió una sola vez, no está aquí después de este verbo, tampoco está acá. Puede ocurrir únicamente después del segundo verbo. Y vemos que sí hay una relación porque esta oración con youth sirve como un complemento de ir. ¿Por qué? Porque se fue a hacer eso. Fue el propósito con el cual se fue. Y bueno, hay alguna diferencia semántica la relación entre estar caminando y estar comiendo tortillas a la misma vez versus ir con un propósito de matar moscas. Pregúntale a un semantista cuál es la diferencia, pero hay una diferencia. Ok. Aquí vemos que también es posible adelantar el sujeto y en ese caso se va a adelantar no acá antes de este youth, sino antes del primer verbo. Entonces, en este caso, únicamente es posible tener el sujeto después de los dos verbos, o sea, del segundo, o antes del primero. Como si esos dos verbos fueran una unidad. Fíjense que
en el orden, que es el segundo que tengo ahí en pizarrón, donde el sujeto está adelantado y ocurre antes del primer verbo, ahí ese mismo orden es posible con el ejemplo de verbos seriales o coordinados, ¿no? De ir caminando comiendo tortillas. Y también en este tipo de ejemplo donde un verbo es complemento de otro verbo, como se fue a matar moscas, ¿sí? En ambos casos puedes tener el orden sujeto, verbo, verbo. Entonces puedes imaginar que allí hay una ambigüedad, pero creo que no, porque lo que podría haber sido ambiguo sintácticamente con un mismo orden se desambigua morfológicamente, porque en el caso de verbos seriales o coordinados o como quieras llamarlo, acuérdense que tuvimos los dos verbos en formas finitas. En ese caso era imperfectivo en ambos. Mientras que aquí en estos otros ejemplos donde el segundo verbo es el complemento, o está en potencial o está en una de estas otras dos formas no finitas que yo llamo infinitivo y M como complemento de verbo de movimiento. Entonces, sí, hay una... No es ambiguo porque la morfología desambigua si el segundo verbo es complemento del primero o no, si es otra oración independiente. Porque si es independiente, va a estar en una forma finita. En este ejemplo, es agramatical colocar el sujeto después del primero, con o sin un sujeto asociado con el segundo. No lo puedes poner después del primer verbo. Tampoco puedes adelantarlo antes del primer verbo y también tenerlo otra vez después del segundo verbo. No lo puedes hacer. Únicamente puede estar una sola vez. No es posible tener dos ocurrencias explícitas del sujeto correferente. No, no puedes. Únicamente lo puedes decir una sola vez. Y tiene que ser al inicio de todo o al final de la secuencia de dos verbos. No puede ocurrir en medio. Y no puedes tener dos. Hay una diferencia sintáctica aquí. Veamos estos otros ejemplos con otros verbos. Creo que en otro video previo, donde hablé del infinitivo y del complemento de verbos de movimiento, creo que mencioné que hay otro posible análisis, que es que este de es un prefijo de progresivo. De hecho, así se analiza en chatino, y yo estoy segura que esto llega a Coateco a través del chatino. Y los lingüistas que trabajan con lenguas chatinas lo analizan como un prefijo de progresivo. Pero en Coateco yo lo analizo como un verbo auxiliar. ¿Por qué? Porque de no es la única forma, se puede conjugar. Hay otras formas, es un verbo de la clase de. Creo que lo tengo mal usado en pizarrón, creo que es estativo, esa forma. Creo que lo dije mejor en el otro video, ¿no? Porque hay una forma imperfectiva que es neve. Entonces yo creo que esta forma ha de ser la forma estativa. Porque yo dije, yo estoy segura que llega de chatino. ¿No es posible que es al revés? Eso hay que pensarlo más. ¿Por qué? Por esto. Este verbo es un verbo de la clase de, y en chatino no hay verbos de la clase de. Y como mi hipótesis actual es que en la historia del Coateco, el Coateco divergió de las otras lenguas zapotecas del sur, o sea, el Mihuateco y el Amateco, por el nivel de influencia que hay de lenguas chatinas. Y, o sea que las lenguas coatecanas
las lenguas miahuatecanas y la lengua amateca, una cosa que distingue esas tres lenguas, no lo único, pero una cosa que las distingue es el grado de influencia de otras lenguas. Coatecanas tienen más influencia de chatino que las otras. Las miahuatecanas todavía tienen más influencia de chatino que el amateco. El amateco tiene más influencia de zapoteco central que las otras dos. El miahuateco tiene más influencia de zapoteco central que las coatecanas. Entonces, como que es gradiente la influencia de otras lenguas vecinas. Y en el caso de las lenguas coatecanas, tengo esta hipótesis social de que muchas mujeres chatinas formaron familias con hombres zapotecos y que ellas, como si en ese entonces, igual que el día de hoy, si las familias eran patrilocales, vivían en la casa del hombre, esas mujeres tendrían que adaptarse a la lengua del pueblo del hombre y aprender zapoteco, pero hubieran hablado zapoteco con interferencia del chatino, y sus hijos creciendo en esa casa quizás adquirieron esas formas influidas del chatino como el input, ¿no? Ok, entonces, si esta secuencia en D en chatino se analiza hoy día sincrónicamente como un prefijo progresivo. Y si en coateco lo analizo como un verbo auxiliar porque se puede conjugar. Y es un verbo de la clase D. ¿Qué son posibilidades ahí? Una posibilidad es que esto es evidencia de que en esa época, cuando sea que fue, que hipotéticamente hablantes de chatino adquirieron zapoteco en esta zona, que en ese momento todavía existían verbos de la clase D en chatino y se han perdido posteriormente en chatino, pero la única evidencia de su antigua existencia es esta construcción en coateco. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que este verbo es un verbo zapoteco que nunca existía en chatino y que los chatinos adquirieron esta forma imperfectiva de este verbo auxiliar que ocurre aquí en una construcción progresiva, una construcción sintáctica que rinde el sentido de aspecto progresivo. La combinación sintáctica de este verbo auxiliar con otro verbo rinde un sentido progresivo en coateco. Y que los chatinos en contacto con coateco tomaron esta forma de esta construcción sintáctica con este verbo de la clase de en imperfectivo y lo adquirieron en su propia lengua como un prefijo de progresivo. ¿Sí? Eso también es una posibilidad. Eso me agrada más, creo, que la primera. Piénsenlo si están interesados. Ok, pero según mi análisis, que está abierto a la crítica, pueden opinar otra cosa, ¿no? O sea, sí es posible que estoy mal en algo, pero en mi análisis, yo considero que esto es un verbo y que es un verbo auxiliar. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene como sentido léxico, no hay mucha sustancia semántica ahí. En inglés decimos que it's semantically bleached. ¿Cómo diríamos eso en español? Como literalmente es como que semánticamente la has hecho cloro para quitarle todo el color que tenía, ¿no? Pero la verdad no sé cómo se dice eso en español, seguramente no es tan literal. Básicamente está en medio de un proceso de gramaticalización, ¿no? Que puede ser que eventualmente produce un prefijo,
pero yo argumento que todavía no es un prefijo aquí porque se puede conjugar y es un verbo de la clase D. Entonces, todavía sigue siendo un verbo, pero ya ha perdido su sentido original, que apuesto era un verbo posicional, pero quién sabe. Y que no tiene un sentido semántico como sentarse, acostarse, pararse, no tiene ese tipo de sentido y simplemente sirve para ser anfitrión de los prefijos de flexión, ¿sí? Ok, pero yo lo analizo como un verbo auxiliar, por eso lo gloso aquí, aux. Y ocurre con este otro verbo que está en el infinitivo. Yo digo infinitivo porque tiene un tono bajo y no el tono ascendente que vimos cuando este mismo verbo matar era complemento de un verbo de movimiento. Ok, pero igualmente aquí vemos que puedes tener un sujeto adelantado antes de todo. Y aquí otro ejemplo donde tenemos una oración incrustada adentro de otra oración. Aquí es con el verbo poder. Esto quiere decir podrá matar las moscas, ¿sí? Entonces, aquí también vemos que el sujeto ocurre después del segundo verbo, pero aquí no está en infinitivo ni tampoco está en la forma M, está en potencial. ¿Cómo lo sé? Porque tiene una gama, no una yod, como vimos en los otros ejemplos. Podrá matar la mosca. Matar la mosca es complemento del verbo poder. En este ejemplo es complemento de este verbo de que básicamente no quiere decir nada. Eso es mi análisis. En este ejemplo es complemento del verbo ir. Se fue a matar moscas. Y en estos tres ejemplos, lo que yo estoy diciendo es que el segundo verbo matar sirve como complemento del primer verbo. Bueno, hay diferencias morfológicas entre estas tres formas, M, infinitivo y potencial, pero sintácticamente me parece que tienen el mismo orden, que puedes colocar el verbo después puedes colocar el sujeto después del segundo verbo o lo puedes adelantar antes del primer verbo, pero no lo puedes meter entre los dos verbos, ni tampoco puedes tener dos sujetos explícitos, uno para cada verbo, no se puede. Mientras que en los otros ejemplos que les mostré de va caminando y comiendo tortillas, sí fue posible tener dos sujetos, ¿sí? Aquí no, eso no es posible. Y creo que eso es una manera que se indica que una oración está incrustada dentro de otra. Puede ser que eso es una indicación en esta lengua. Aquí parece que los dos verbos como que forman como un complejo verbal y el sujeto puede venir antes de ese complejo o después de ese complejo, pero no, o sea, no puede ocurrir dos veces y no puede ocurrir una vez, pero entre los dos. Tiene que ser antes de todo o después de todo. Eso es una diferencia sintáctica entre estos ejemplos, donde el segundo verbo sirve como complemento del primero. Y fíjense de otra cosa, esto también es diferente que el orden cuando el complemento es una frase nominal, porque normalmente tenemos orden, verbo, sujeto, objeto. Un objeto es un complemento. Y en este caso también yo estoy argumentando que el segundo verbo cuenta como complemento. O de hecho, la cláusula, la oración, cuyo núcleo es el segundo verbo, ¿sí? Como Uthmingay.
matar, el o ella, mosca. Toda esta oración es complemento del verbo poder. Pero no tenemos orden, verbo, sujeto, complemento aquí, como si lo tenemos cuando el complemento es un objeto directo, o sea, una frase nominal. No, porque el sujeto no está aquí. Acuérdense de algo que dije en otro video, de este reflexivo de posesión, o sujetos cubiertos también se llaman. Acuérdense que dije en otro video que en lenguas zapotecas, yo no sé de chatino, pero por lo menos en lenguas zapotecas hay una construcción especial que cuando el sujeto de un verbo transitivo es correferente con el poseedor del objeto directo, no se pronuncia el sujeto, o sea, hay un hueco ahí después del sujeto del verbo. Es como verbo, cero, nada, objeto directo. Y ahí el objeto directo incluye su poseedor. Y se entiende que ese poseedor es el sujeto también. Es esa única ocurrencia sirve simultáneamente como sujeto de la oración y poseedor del objeto directo. ¿Sí? ¿Qué está pasando aquí? El sujeto que va con el primer verbo es correferente con el sujeto de la oración de complemento. Fíjense, la estructura es muy semejante, ¿no? Porque, a ver, normalmente tienes orden, verbo, sujeto, objeto, ¿no? Pero cuando el objeto es poseído, poseedor, y este es correferente con el sujeto, entonces no pronuncias el sujeto en su posición canónica. Nada más pronuncias esa frase nominal una sola vez y es en esta posición. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un verbo. En teoría tiene su sujeto, ¿no? Y luego tenemos un complemento. Y el complemento es una oración. Y la oración tiene un núcleo, digamos que es un verbo, lo más común, ¿no? Y ese verbo tiene su sujeto. Y si este sujeto es correferente con este sujeto, no se pronuncia este sujeto. Es lo mismo que pasa aquí. ¿Sí? Aquí tenemos una frase nominal como parte de esta frase nominal, su poseedor. Todo esto es el complemento. Esta frase nominal ocurre dentro del complemento, que es el objeto directo. No es el núcleo del complemento, pero ocurre dentro del complemento. Y es correferente con el sujeto. Y eso causa que el sujeto no se pronuncia. En este caso, muy semejantemente, tenemos una frase nominal que no es el núcleo de esta oración, pero forma parte de esa oración como su sujeto. Y esta oración de la cual forma parte es el complemento de este verbo. Y esta frase nominal que ocurre dentro de esta oración de complemento es correferente con el sujeto de este verbo, y entonces este sujeto postverbal no se pronuncia. Es semejante, ¿no? ¿Qué hemos visto hasta ahorita? Hemos visto que hay oraciones independientes y siempre tienen una palabra que está predicando que normalmente ocurre primero, normalmente. Y casi siempre, cuando no es un imperativo, tienen estos verbos sus sujetos en oraciones independientes.
a veces otros elementos también. Pero obligatoriamente las oraciones independientes tienen un sujeto, si no son imperativas. Y entonces vimos que hay modos de combinar oraciones independientes que falta analizarlo más en esta lengua, pero quizás está relacionado al fenómeno de verbos seriales que describe Ambrosio Gutiérrez en su tesis de maestría del CIESAS sobre los verbos seriales en Teotitlán del Valle. O quizás se puede interpretar como una especie de coordinación, aunque no se usa una conjunción explícitamente ahí. Bueno, pero vimos que puedes combinar dos oraciones y que hay ciertos órdenes posibles y que es muy permitido mencionar el sujeto después de cada verbo. Y ahí la segunda oración no está incrustada dentro de la primera y sí puedes tener los dos sujetos explícitos, uno después de cada verbo, si es posible. Y eso podemos comparar con casos donde la segunda oración está incrustada dentro de la primera porque sirve como su complemento. Me están escuchando decir que cuando tenemos una oración que es complemento de otra, que la oración de complemento está incrustada dentro de la primera oración y quizás nada más falta que les muestre la estructura con corchetes. Otras personas lo hacen con árboles, pero a ver, aquí lo puedo hacer con corchetes, ¿no? Entonces la idea es que hay esta oración aquí, va a matar el o ella mosca, BSO, esto es una oración. Y que la idea es que esta oración está incrustada dentro de esta oración. Entonces hay una oración grande, independiente, y hay otra oración que es dependiente. En otras palabras, es subordinada. En otras palabras, está incrustada dentro de la primera oración. Esta oración forma parte de esta oración. Esta oración sirve como complemento de este verbo que es el núcleo de la oración independiente. La oración matriz, podemos decir. No puedes tener dos ocurrencias. No puedes marcar el sujeto después de cada verbo. No se puede. Hay cosas morfológicas que creo que ya hablamos en otro video, pero esta diferencia sintáctica es llamativa, ¿no? Ok. Creo que les debo muchas horas de video, pero mejor lo rompo en pedazos, ¿no? Entonces, hasta aquí, eso es lo que hemos visto. Existen oraciones independientes, ya vieron cómo son. Puedes combinar oraciones independientes, solamente puedes elegir uno de los sujetos correferentes de esas dos oraciones si se adelanta antes del primer verbo, pero no bajo otras circunstancias, ni tampoco puedes adelantar el verbo el sujeto del segundo verbo. Y hemos visto que cuando el segundo verbo o la segunda oración es complemento de la primera oración, hay otras restricciones diferentes y solamente puedes tener una ocurrencia del sujeto correferente y tiene que ser al inicio o después del segundo verbo, no puede estar en medio. Y quizás eso está relacionado a lo que pasa con los sujetos cubiertos en lenguas zapotecas, donde un sujeto no se pronuncia cuando es correferente con el poseedor del objeto directo, que es un complemento también. Ok, espero que eso no es muy confuso para ustedes. Hasta ahí llego con este video. Creo que con el siguiente
Ya por fin hablaré de las oraciones relativas que tanto están esperando. Ok, saludos.